Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de este ABC digital, de esta alfabetización digital, de esta serie de programas que, bueno, llega gracias a Booman in Agribusiness y a Full Stack Baikonauti, que son las dos entidades que están promoviendo eh, este interesante tema para desarrollar nuevas competencias digitales, ¿no? Estar preparados y listos en realidad para lo que es la revolución digital, la transformación digital, ¿no? El hecho de poder resolver problemas de una manera diferente, ¿no? Y básicamente la diferencia es a través de las herramientas digitales y tecnológicas que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, vamos a continuar con el, el tema de hoy. Hoy día vamos a ver dos temas. Uno es el tema de inteligencia artificial, perdón, de máquinas virtuales. Y el otro tema es el tema de Internet. Vamos a empezar a explorar ya lo que es Internet en sí en varios capítulos, ¿no? Hoy día vamos a hacer el primer capítulo sobre Internet. Así que vamos a conocer términos, vamos a conocer estándares, topologías, procesos y diferentes cosas que nos van a poder entender bien cómo funciona, qué hay detrás, eh, el propósito, ¿no? Para que ya cuando tengamos algún problema o cuando necesitamos resolver algo en los diferentes sectores en los que nos encontremos dentro de una compañía o sociales o personales, podamos ver el aporte que puede dar usar la tecnología y la digitalización. ¿Ok? Recuerden que cualquier duda, consulta, nos lo pueden dejar en los comentarios, que nosotros lo vamos a ir resolviendo y si nos pueden confirmar si es que se escucha el audio, súper bien. Entonces, eh, denme un momento ya para comenzar. Genial, entonces comenzamos. Recuerden que todos los demás videos están en la lista de reproducción en el canal de Facebook que se llama Alfabetización Digital. Ahí van a encontrar todos los videos anteriores si los quieren volver a ver. Vamos a comenzar con las máquinas virtuales. ¿Qué es? La máquina virtual es solo una copia de una máquina real. Esto nos permite tener otras máquinas, otras PCs, sin comprar una PC real. ¿Cómo es eso, no? Ujú. Lo que pasa es que normalmente uno tiene una gran máquina, un servidor, una PC, ¿no? O tu misma computadora, que sería un host o un cliente. Pero yo, en realidad, puede tener muy buena capacidad en cuanto a hardware, ¿no? Recuerdan que hemos visto anteriormente videos sobre hardware, que son las piezas que están dentro de nuestras computadoras, celulares, PCs. Entonces, puede tener, por ejemplo, una PC puede tener unos, no sé, 16 gigabytes de RAM, puede tener un disco duro en terabytes, 100 terabytes, puede tener una memoria, una tarjeta gráfica, ¿no? No sé yo, de 8, 6 gigas de repente de memoria gráfica, ¿no? De tarjeta gráfica. Sin embargo, el uso que yo le estoy dando es un uso de repente para hacer solamente algunos trabajos, como puede ser trabajos de escritorio, ¿no? Como Office, PowerPoint, o si es trabajos en la nube, como Google Drive, documentos, presentaciones de Google. Entonces,
tenemos esos recursos, esos software, esas aplicaciones no demandan tantos recursos, ¿no? No demandan tantos recursos. Necesitamos de las 16 gigas de RAM, pues necesitaremos quizás 8, como les dije, o 12. De los 100, 200 terabytes que pueda tener mi disco duro, pues necesitaremos solo 10 o 5. De la tarjeta gráfica, de repente necesitamos de los 6 gigas de RAM de tarjeta gráfica, perdón, 6 gigas de tarjeta gráfica, de repente solo necesitamos 2 gigas, ¿no? Entonces tenemos hardware que no lo estamos usando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos crear máquinas virtuales. Es decir, esa máquina, separar o crear como PCs dentro de una PC, por eso pero es virtual, porque no es real, es una PC virtual. Pero lo que sí es real es que va a consumir recursos de esa máquina. ¿Ok? ¿Qué recursos? Pues la memoria RAM, parte del CPU, porque obviamente va a trabajar con, va a necesitar hacer operaciones matemáticas para resolver los distintos problemas, las ejecuciones, los comandos que uno ejecute. Entonces va a usar parte del CPU. Y además va a ocupar un espacio porque hay que alojar ahí de repente el nuevo sistema operativo que se quiere instalar, información, data, entre otras cosas. Entonces, eh, eso básicamente es una máquina virtual, es decir, es crear una máquina, una PC, con su propio sistema operativo, con sus propios recursos, con su propio sistema de archivos, dentro de una PC que ya tiene su propio sistema operativo y que actualmente tiene su propio sistema de archivos. ¿Ok? Y es virtual porque realmente no existe esa máquina, sino que se está creando dentro de una máquina existente. Lo que sí es real es que va a consumir recursos, eso sí es real, ¿no? Va a consumir parte de la memoria RAM, parte de la tarjeta gráfica, parte del CPU, parte del disco duro. Entonces, ahí vemos una imagen. Esto ya principalmente de repente para un tema de empresas, ¿no? Donde tenemos un servidor, un poco para refrescar, que igual lo vamos a ver más adelante. Normalmente en el mundo de la computación, de la web, de los servicios, siempre tenemos por un lado la computadora o la máquina que se encarga de servir, es decir, de ofrecer o de atender a los requerimientos que tienen por el otro lado los clientes o los usuarios, que vendrían a ser los que están en el lado de donde dice OS, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros queremos googlear, cuando queremos buscar algo en Google, la página web de Google está alojada en un servidor, en una computadora que tiene disco duro, que tiene memoria RAM, que tiene CPU, ahí está alojado, que tiene un sistema operativo. Normalmente el sistema operativo es Linux, ¿no? Que ya vimos que es un sistema operativo alternativo al Windows, ¿no? Entonces ahí está alojada la página web. Y nosotros que queremos hacer ese requerimiento, normalmente lo hacemos desde nuestro celular, desde la computadora o desde la laptop o desde una tablet o desde un smartwatch o desde un asistente de voz o desde otro dispositivo que tenga conexión a internet a una web. Entonces esos de ahí o nosotros vendríamos a ser los clientes, porque nosotros requerimos del servicio de encontrar una palabra. ¿Y quién nos atiende? El servidor, por eso se le llama servidor. Pero en ambos extremos lo que hay son PCs, ¿ok? Lo que hay son PCs. Entonces, bueno, en este caso tenemos un servidor y si queremos virtualizar, es decir, este servidor debe tener un sistema operativo principal, que puede ser Linux, pero de repente nosotros queremos también instalar Windows Server, que es otra opción de software para servidores, el Windows Server, no el Windows clásico que tenemos en nuestras laptops o PC, sino un Windows especial. Entonces yo puedo virtualizar, crear máquinas virtuales dentro de una sola PC y finalmente puedo tener distintos sistemas operativos dentro de un mismo servidor.
¿ok? Acá un poco lo que les quería mostrar es cuál es el concepto o entrando para qué me serviría, ¿no? Entrando al para qué me serviría una máquina virtual o tener esta capacidad de crear una PC virtual dentro de una PC existente, ¿no? Claro, de nuestro lado de usuarios, de clientes, de personas que requerimos los servicios en la web, normalmente no lo hacemos, ¿no? Solamente tenemos nuestra computadora con un sistema operativo que probablemente sea Windows o probablemente sea eh, eh, el de Mac, ¿no? Si es que tenemos una computadora Apple. Y ya está, no instalamos máquinas virtuales, ¿no? Y es verdad, normalmente nosotros no necesitamos. ¿Dónde más se usan máquinas virtuales? Ojo, pero el hecho de no usarlo no significa que no podamos hacer, podemos hacer. Podemos instalar máquinas virtuales dentro de nuestra misma PC. Ahora, pero ¿quiénes sí son o quiénes sí necesitan o quiénes han visto una oportunidad para cambiar un poco la forma en cómo se hace o cómo se ofrece servicios de Internet o servicios web en el mundo? Es este concepto de cloud. Seguro muchos de ustedes han escuchado que eh, eh, una de las herramientas que va a transformar o que va a revolucionar la computación es este concepto de cloud. Y este concepto de cloud se hace posible precisamente por la virtualización. Acá en el mapa, ustedes lo que están viendo es las ubicaciones en donde Google tiene servidores reales, ¿ok? Servidores físicos reales. Tiene desplegado en muchas partes del mundo, todos interconectados a través de fibra, principalmente, que incluso viaja por la subtierra, ¿no? O también dentro del mar. Y está conectado. Toda la red de Google está conectada, todos sus servidores, sus máquinas, que son básicamente grandes computadoras que tienen un disco duro pues de petabytes, tienen memorias RAM de repente hasta 256 memorias RAM. Ahora vamos a analizarlo de repente para ver un poco más detalle. Tiene CPUs de varios núcleos. Y lo que han logrado ellos con eso es, ok, yo tengo una infraestructura que para lo que yo uso está eh, sobredimensionada. ¿Para qué usan ellos su infraestructura? Pues para sus servicios de Google. ¿Cuáles son los servicios principales de Google? El buscador de Google Cloud, perdón, el buscador de Google, YouTube, ¿no? YouTube Music, Google Maps, Google Drive, ¿no? Con todos sus opciones, sus herramientas que tiene Google Drive, como sus hojas de cálculo, sus presentaciones, documentos, su pizarra, su espacio, ¿no? Tiene un disco, como un disco duro externo donde tú puedes alojar información, tiene Google Fotos. Entonces, todos estos servicios de Google, Google los tienen servidores, ¿ok? Pero no consumen todos los recursos o toda la capacidad real que tienen sus servidores, es decir, no consume toda su memoria RAM, sus discos duros, eh, no consume toda eh, las capacidades de su CPU. Entonces, ¿qué vieron ellos? Vieron una oportunidad para ofrecer esos recursos a personas que necesitaban máquinas, que necesitaban CPUs para generar un servicio, ¿no? Ejemplo, o el más usado, el servicio web, ¿no? Es decir, un lugar donde yo pueda alojar mi página web para que cualquiera pueda conectarse y visualizar ahí mi web o mi aplicación móvil o cualquiera de las aplicaciones que normalmente usamos. Entonces, ellos a través de una consola, es decir, a través de una plataforma web también, ellos te permiten conectarte a tu servidor, a su computadora principal,
en cualquiera de las ubicaciones que tú quieras. Obviamente se entiende la más cercana a donde tus clientes, desde donde tus clientes se van a conectar para que la latencia, que es este tiempo en el que tú mandas la información al servidor y regresa el requerimiento, ¿no? Todo ese tiempo se le llama latencia. Obviamente, mientras más cerca esté desde donde tú haces el requerimiento, desde un lugar geográfico más cercano al servidor donde está alojado el servidor o donde está el servicio que tú requieres, obviamente mientras más cerca esté, la latencia es menor. Entonces, ¿qué hacen ellos? Te permiten crear máquinas virtuales, ¿no? Para el uso para el que tú quieras, pero te dan esa opción. Entonces, ¿qué ventajas tiene eso? Principalmente la eficiencia, la rapidez y los precios. ¿Por qué? Imaginemos que yo quiero crear en la empresa vamos a resolver un problema, imaginemos no sé, a ver, imaginemos en el área de comunicaciones internas. Queremos que el área de TI desarrolle una aplicación interna personal para la empresa Booman in Agribusiness para comunicarnos internamente. Entonces el de TI hace la infraestructura, hace la web, pero tiene que alojarla en algún lado para que luego cualquiera de nosotros, de los que trabajemos en esta empresa, podamos ingresar a esta aplicación. Entonces eso tiene que estar alojado en algún lado. Entonces, si no existiera esta posibilidad de crear una máquina virtual en algún servidor de Google, la empresa tendría que invertir en sus servidores. Y eso tiene un precio, porque invertir en tu servidor significa que tienes que comprar una máquina real y con buenas prestaciones para que soporte la cantidad de requerimientos por segundo que pueden generar esa aplicación o la demanda, ¿no? Eso por un lado. Luego, ¿cómo dimensionas? Porque el dimensionamiento se hace en función a cuántos requerimientos va a recibir mi aplicación en un segundo. Pero puede haber meses donde hay un pico, o puede haber meses donde no hay tanta demanda, o días, o minutos. Entonces ahí ya tengo un problema porque yo voy a tener que dimensionar para el mayor, ¿no? Para el máximo, pero cuando no esté en el máximo, voy a estar sobredimensionado. Entonces tengo recursos que no estoy siendo eficiente. Entonces, pero bueno, esa es la opción, esa es una opción, que la empresa compre su propia computadora, súper equipada, además crearle la infraestructura de red, porque ya una vez que tengo mi PC, tengo que conectarla a la internet para que cualquiera se comunique ahí. Entonces hay que generar toda una infraestructura de red, eso también tiene un costo. Eso. Y lo tercero es el mantenimiento. ¿Por qué? Porque voy a tener que instalar sistema operativo, las instancias que son como, imaginemos, tú instalas en tu computadora el sistema operativo Windows, pero después tienes que instalar de repente no sé, el AutoCAD, ¿no? O el Microsoft Office, pero para instalar hay que instalar como unas librerías adicionales que se le llaman como dependencias, ¿no? Necesarias para que funcione. Entonces hay un montón de aplicaciones o software adicionales a tu sistema operativo. Luego tienes que mantenerlo actualizado. Lo otro importante es la seguridad, ¿no? Porque esto va a estar conectado a Internet. Si esté conectado a Internet, obviamente tienes que tener un nivel de seguridad muy alto para evitar los ciberataques. Entonces, además de eso, la infraestructura, el hardware, tiene que soportar estar encendido todo el día. Y no solo puedes tener una computadora, vas a tener que tener dos en caso una se malogre o una falle. Lo mismo con la red, para que garantice 100% de operatividad. Entonces se dan cuenta que se puede, pero hay mucha inversión detrás y tiempo y recursos y obviamente la mano de obra. Vas a tener que tener especialistas bastante calificados que conozcan de los que le llaman los DevOps, ¿no? Que conozcan de cómo mantener hardware, ¿no? Mantener
servidores. Entonces, como que el hacer que la empresa cree una aplicación para resolver un problema de comunicación interna en la compañía, para que todos estén comunicados de una manera más eficiente, desarrollarlo como que se complica por el tema de generar los servidores. Entonces, gracias a la máquina virtual, o sea, todo lo que hemos contado hasta acá es como se hacía la manera clásica, ¿no? La inversión de dinero, porque una computadora no es económica, la redundancia, la seguridad, los especialistas, el tiempo para desarrollar. Entonces, eso por un lado, y aparte tienes que enfocarte en el código, en el desarrollo de la aplicación, entonces tienes que contar con tu equipo o subcontratar a una empresa de desarrollo de software. Entonces, eh, el arranque sería complicado, entonces puede traer abajo tu idea de resolver el problema usando tecnología. Entonces, gracias. ¿Cuál sería la otra opción? Y acá viene el concepto de cloud y de máquinas virtuales. La otra opción es que tú simplemente ingreses a la consola de Google, que ahora lo vamos a ver, y tú crees ahí tu máquina virtual en función al requerimiento que tú necesites. Es decir, tú le dices a Google cuánto RAM vas a querer, qué tamaño de disco duro, qué software vas a querer instalar y ya está. Y en menos de 5 minutos puedes tener una máquina virtual. Mejor dicho, un servidor. Mientras que en la manera clásica donde tú mismo tienes que comprar tu PC, tú mismo tienes que comprar tu disco duro, tú mismo tienes que instalar tu software, tú mismo tienes que hacer tu infraestructura, hasta que te aprueben y todo puede pasar, qué sé yo, un mes. Mientras que en el otro lado, en 5 minutos, puedes ya tener un servidor y darte de baja cuando quieras. Y lo más interesante es que acá ya pagaste, o sea, ya pagaste lo que te haya costado y no hay marcha atrás. O sea que si, por ejemplo, ya no necesitas, porque el proyecto no funcionó, ya invertiste en toda esta infraestructura y finalmente es dinero. Mientras que cuando obtienes un servicio Google, mejor dicho, un servicio en la nube, pagas por lo que usas y pagas por minuto o por consulta o por segundo. Entonces, si solo necesitases un día o una hora, solo pagas por esa hora y luego te das de baja. Entonces, los beneficios del servicio cloud versus la manera tradicional de generar servidores realmente es abismal. Y eso es posible precisamente, o ese mejor dicho, es un uso, el cloud es un uso o un beneficio de la creación de máquinas virtuales, ¿no? Donde yo no necesito tener un hardware físico, simplemente de un hardware principal, yo uso ciertos recursos para crear mi PC. Entonces, a ese servidor de Google pueden haber varias empresas compartiendo ese servidor y cada uno totalmente independiente, totalmente seguro, con la confiabilidad que te puede dar una empresa como Google, ¿no? Ok, entonces, bueno, acá un poco cómo está organizado para que vaya algunos conceptos de introducción al tema de cloud, pero igual lo vamos a ver más adelante. Pero los servidores de Google están ubicados primero en zonas geográficas principales, Estados Unidos o por continente, ¿no? Europa, Asia, y luego tienes una multiregión y luego tienes zonas, ¿no? O sea, dentro del área principal tienes regiones y dentro de las regiones hay zonas también, ¿no? Más o menos así está estructurado, pero más adelante lo vamos a ver. ¿Y qué servicios además ofrece esta capacidad este servicio de Google Cloud o de Cloud? Porque en realidad Google es uno de los proveedores, hay otros. Pues ofrece servicios, por ejemplo, el tema de no solo máquinas virtuales, sino, o mejor dicho, la máquina virtual, pero ¿qué uso le voy a dar a esa máquina virtual o a esa PC, ¿no? Pues la puedo usar, por ejemplo, para servidores web, lo puedo usar para almacenamiento de data, lo puedo usar para
análisis de data, inteligencia artificial, lo puedo usar para el desarrollo de la aplicación, lo puedo usar para machine learning. Entonces, esos son distintos servicios que yo le puedo dar a una máquina virtual, a un servidor en la nube, eh, servicio de computación, servicio de almacenaje, servicio de Big Data y servicio de Machine Learning. Esos serían los 4 servicios principales que yo puedo hacer o tener en una máquina virtual, en este caso a través de Cloud, de Google Cloud. Ok, entonces, máquinas virtuales, ¿para qué sirven? Como ya lo hemos mencionado, por ejemplo, actualizar un sistema operativo o cambiar, experimentar o jugar con ellos, ¿no? Además, puedes crear una máquina virtual con la especificación que desees, obviamente siempre y cuando pueda asumirla tu ordenador actual, ¿no? O sea, es virtual, pero lo que sí es real es los recursos de hardware que consume. Y claro, si por ejemplo yo actualmente tengo instalado, no sé, imaginemos Windows 7 o Windows 8 o Windows 10 y sale una versión nueva de Windows, yo no es que voy a de repente actualizar ya porque puedo perder compatibilidad con ciertos programas. Entonces, si yo quiero explorar qué tan listo estoy para migrar un nuevo Windows, puedo instalar una máquina virtual. O de repente, si quiero hacer pruebas de algunos programas que de repente no conozco la fuente, de repente son maliciosos o de repente pueden traer problemas, para que no malogre mi máquina actual, puedo crear una máquina virtual y ahí hacer esas pruebas. Ahora, si dispones de aplicaciones o programas, por ejemplo, que solo funcionan con sistemas operativos antiguos, ¿no? También puedes, si tú tienes tu máquina y tiene Windows 10, pero de repente tienes un software que necesitas ingresar, pero trabajaba con Windows anteriores, pues puedes crear una máquina virtual, le instalas el sistema operativo que necesitas y ahí pruebas. Y una vez que terminas, eliminas esa máquina virtual y tu computadora sigue con el mismo como antes, ¿no? No se afecta para nada. También, ¿qué más? Detectar cualquier posible fallo o error antes de instalar actualizaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, vas a, como les decía, actualizar un programa, pero no sabes qué tan compatible sea? O de repente no sabes qué tan eh, bueno sea para ti esa actualización. Entonces, tú puedes experimentar creando una máquina virtual dentro de tu computadora y ahí instalando ese sistema operativo y ahí instalando ese programa para ver qué pasa, ¿no? Pero como les dije, el principal uso de las máquinas virtuales es el servidor, ¿no? Principalmente el servidor web. Y Google Cloud es una de las compañías que ofrece crear máquinas virtuales en sus servidores para que tú no inviertas, como les comenté hace poquito, ¿no? Entonces, este es el principal ejemplo o uso de una máquina virtual, ¿no? Es decir, yo como empresa, imaginemos Winac, perdón, Woman in Agribusiness, Perú quiere hacer su aplicación para comunicación interna entre los trabajadores o colaboradores de la compañía o entre los voluntarios. Entonces yo hago este entorno dentro del servidor, pero como no necesito todo un servidor potente, uso solamente una parte de ese servidor, ¿no? Solamente una parte de ese servidor. Entonces le alquilo por uso a Google, por ejemplo. Y ahí monto mi aplicación y la gente va a poderse conectar desde cualquier PC personal. Y Google, obviamente, ¿qué me garantiza? Pues confiabilidad, operación, seguridad, ¿no? Escalabilidad. Si de repente empiezan hay momentos donde todos se ponen de acuerdo y todos entran a la aplicación a la vez, entonces Google automáticamente reconoce eso y aumenta, por ejemplo, la capacidad, el ancho de banda automáticamente y me cobra por eso. Y cuando baja la demanda, cuando hablo de demanda de una aplicación web, es la cantidad de veces que uno requiere de ese servidor por segundo.
para aterrizarlo en un ejemplo, imaginemos que ustedes quieren una música en Spotify. Spotify tiene alojado en un servidor toda la música, ¿no? Imagínense la cantidad de música que tiene alojada, o Netflix la cantidad de videos en un servidor. Entonces ustedes se conectan a ese servidor, pero ¿qué pasa si todo el Perú se pone de acuerdo y se conecta a la misma hora a Spotify para escuchar la misma canción? Entonces, esa es la demanda de un servicio web. Es decir, muchas personas conectándose, requiriendo en ese mismo instante la información. Entonces, el servidor tiene que ser capaz de identificar eso y automáticamente escalar para poder satisfacer esa demanda, ¿no? Porque si no, se cae el servidor y no todos van a poder tener acceso a esa información en ese momento, ¿no? Eso también es una razón o una razón por la cual deberíamos empezar ya a ver más crear máquinas virtuales o usar servidores en la nube y no locales, ¿no? Ok, como les decía, las máquinas virtuales también sirven para almacenar la data. ¿Y para qué puede servir almacenar data en una máquina virtual, no? Eh, por ejemplo, para el caso de recuperación de desastres, en caso de desastres. A todos nosotros nos dan una máquina en el trabajo, ¿verdad? Ok, ¿y qué pasa si en algún momento ese disco duro se malogra y tú tenías data valiosa? Entonces hay que hacer backup, ¿no? Hay que hacer backup. Entonces, ese backup lo podemos hacer en la máquina virtual que está en la nube o que está en el servidor de la empresa. Obviamente, hacerlo ya es nuestra responsabilidad, hacerlo periódicamente para en algún momento, en caso ocurra un desastre, no perdamos tanta información. Porque, a ver, si el disco duro se malogra, sobre todo los discos duros mecánicos, los tradicionales, son los que más probabilidad tienen de malograrse por el uso, a diferencia de los sólidos. Si se malogra y se estropea, no hay manera de recuperar la información, ¿ah? Ojo, es muy difícil recuperarla. Entonces, lo mejor es hacer siempre un backup cada cierto tiempo de la información. ¿Y cómo sería ese backup? Pues enviándolo de repente a un servidor, que puede ser Google Drive, ¿no? Lo envías ahí, o algún servidor propio de la empresa, lo subes ahí y ahí se queda. Entonces, estás teniendo un servidor que es una máquina principal, creas una máquina virtual con su propio sistema operativo, pero que solamente te va a servir para almacenar data. O lo otro es de repente no para recuperar información en casos de desastre, sino para almacenar la data que todos mis colaboradores van generando. Eh, ¿Y para qué? Para un posterior análisis inteligente a través de un machine learning o una inteligencia artificial en el caso de Google como TensorFlow. ¿Ok? Entonces, esos básicamente son los principales razones por la cual uno crea una máquina virtual. Como dijimos, puedes crear una máquina virtual en tu PC de usuario o en una PC que hace de servidor. En la PC de usuario normalmente no lo hacemos, pero ¿en qué casos lo podríamos hacer? Por ejemplo, si queremos probar o testear un software nuevo, o si queremos o necesitamos un sistema operativo antiguo para poder instalar, para usar un software. Entonces, en vez de formatear nuestra máquina o eliminar el actual sistema operativo que tenemos, creamos una máquina virtual. Recuerden, la máquina virtual es virtual, pero sí usa los recursos de nuestra. Y ya en un caso más de empresa, donde se usa más son en servidores para servidores web o para Big Data o para almacenamiento o para Machine Learning, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos crear una máquina virtual, ¿no? Lo vamos a hacer usando la infraestructura de Google Cloud para que vean lo fácil que es crear una máquina virtual y qué es este concepto también de Google Cloud, ¿no? Porque muchos de ustedes seguro han escuchado cloud computing, computación en la nube, entonces uno quizás no tenga tan sólido el concepto, pues lo vamos a ver ahora, ¿no?
Vamos a verlo ahora. Lo que quiero que quede claro, voy a adelantarme antes aquí. Sí, a ver, voy a no, regresar a esta presentación. Lo que sí quiero que quede claro es que el hecho de que se diga cloud como nube, en realidad son máquinas reales, ¿no? Son máquinas reales que están en distintas zonas del mundo, son computadoras, solamente que son computadoras con mucho disco duro, a diferencia de nuestras computadoras locales, son computadoras con muchísimo disco duro, con muchísima potencia, con muchísima memoria RAM, con muchísimas tarjetas gráficas. Entonces, como están en distintas partes del mundo, se hace este concepto como que me conecto al cloud, ¿no? Me conecto a un espacio remoto donde están los servidores, ¿ok? Pero físicamente existen y están en distintas zonas dentro de la infraestructura, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, me parece que hay en Japón, en Tokio, en Asia, en Singapur y en Brasil hay un data center de Google en Brasil, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces vamos a, eh, vamos a probar cómo crear una máquina virtual. Como les comenté, una máquina virtual es en realidad como si fuéramos a la tienda a comprar una PC, a comprar una máquina, una PC, pero no es real. Entonces, como no es real, ¿qué es? Es simplemente la máquina, una máquina real que tengamos, eh, usamos parte de su infraestructura para crear una máquina virtual o una submáquina. En este caso, vamos a usar la infraestructura de Google. ¿Ok? Google tiene sus máquinas reales con disco duro, con memoria RAM. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a usar parte de su infraestructura para crear nuestra propia máquina virtual. Entonces, para eso, ok, para eso, como ven acá, este es el acceso a Google, ok. Para yo entrar a la consola, o mejor dicho, para conectarme a las máquinas de Google, yo entro a través de un link, a través de la URL, a través de la web, ¿no? No me voy a tener ahí, porque igual vamos a hacer un curso completo de Google Cloud, pero acá, ustedes así como ingresan a www.youtube.com, yo ingreso con consolecloudgoogle.com y me conecto a la computadora de Google, ¿no? Vamos a agrandar un poco esto para que se vea mejor. Ok, entonces, yo me he conectado a... Un segundo, por favor. Ok, entonces, esta es mi pantalla para conectarme a la máquina. Entonces, ¿cómo yo creo? Yo necesito una máquina para alojar mi servidor web, ¿no? Imaginemos que vamos a hacer una página web. Entonces, yo necesito en algún lugar alojarlo. Entonces, ¿cómo creo esa máquina virtual o esa PC? Es muy sencillo. Yo me voy a mi menú de navegación. Google me da distintos servicios y yo entro, por ejemplo, al de Compute Engine. Y acá me sale máquinas virtuales, instancia de máquina virtual o virtual machine. Entonces yo le doy clic ahí y me va a mandar a un menú para decirle qué opciones de capacidad de recursos va a tener que tener mi máquina. Por ejemplo, acá ya tengo una creada, pero vamos a crear, vamos a ver si puedo crear aquí, no me sale el menú, vamos a hacerlo un poco más pequeño, acá, vamos a hacerlo un poco más pequeño, ya está. Acá está el botón crear instancia. Entonces yo le doy clic, ¿no? Yo le doy clic a eso, a crear instancia, y me va a mostrar las opciones que tengo para crear. Entonces, yo le puedo dar acá un nombre a mi máquina, como, no sé, pues Enrique,
¿no? Y acá es el lugar donde voy a crear mi máquina virtual. O sea, en qué lugar de las máquinas reales yo voy a ahí separar un poco de sus recursos para crear mi máquina virtual. Entonces yo acá le puedo dar la región. ¿Qué regiones hay? Como les dije, de Sudamérica, por ejemplo, Brasil, Norteamérica, hay en Europa, hay en Asia Pacífico, en Taiwán, Hong Kong, Tokio, Seúl, Bombay, en India, ¿no? Singapur, Sydney, ¿ok? Pero bueno, entonces yo escojo la región y la zona. Y acá empiezo con la configuración. Google tiene varios tipos de máquinas. Obviamente cada cual tiene precios diferentes. Y por ejemplo acá hay una que tiene un núcleo y 4 gigas de RAM. Pero yo si quiero dos CPUs, pues puedo poner dos CPUs. Si de repente necesito más memoria RAM, puedo poner 8, 16, 32, 64, 128 gigas de RAM o 32 CPUs, dependiendo para lo que necesite. Para un tema de servidor web en realidad no necesito mucho, ¿no? Y luego escojo el disco duro, ¿no? El disco duro, sí, el disco duro, acá yo voy a escoger dos cosas, la capacidad y el software o el sistema operativo que va a tener instalado. ¿Ok? Y como esto es normalmente para uso de servidor, lo que vamos a encontrar son sistemas operativos que se usan en servidores, que básicamente son algunas versiones de Linux y el Windows Server, ¿no? El sistema operativo Windows Server. ¿Ok? Bueno, ahí está cargando. Ok. Bien, ahí, ok, entonces ahí como ven, ok, entonces ahí como ven, se puede ver el tamaño del disco duro, se puede ver el sistema operativo, ¿no? El sistema operativo. Pueden escoger, como le digo, entre versiones de Linux o el Windows Server, ¿no? Pero también es el Ubuntu, que son versiones de sistemas operativos, ¿no? Normalmente para servidores. Y acá el tamaño del disco duro, ¿ok? Bueno, yo le voy a dar cancelar. Y luego de eso ya está. Ya escogimos CPU, memoria RAM, disco duro, mi sistema operativo y listo. Y con eso le damos crear y en menos de 5 minutos, hasta menos, lo que tenemos es una máquina virtual creada, ¿no? Con lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo me conecto a esta máquina virtual? Como vimos en la clase pasada, a través del protocolo SSH, ¿no? El protocolo SSH es un protocolo para comunicarme directamente o remotear una máquina, una PC, una máquina cualquiera. Para remotearla, para conectarme desde cualquier parte, no estando obviamente presente, lo hago a través de este protocolo. Y como esta máquina tiene Linux, si yo le doy clic, yo me voy a conectar a su interfaz. Es como que prendiera la computadora allá y me conecto remotamente. Eso lo hago a través de SSH. ¿Ok? Y ya está, ¿no? Esta es nuestra máquina virtual. Acá incluso nos da nuestra IP externa. Esto es si queremos conectarnos. Como es un servidor web, me puedo conectar a través de una IP, es decir, a través de estos dígitos. Yo lo pongo en la web
y me conecto a esta máquina, pero no me conecto a la máquina, sino me conecto a la información web. O sea, no a la máquina, sino a la página web que está alojada en esta máquina virtual. Pero no a la web, perdón, no a la máquina. Si yo me quiero conectar a esta PC para remotearla, controlarla, lo hago a través de este protocolo, a través de SSH. Es decir, yo le doy clic y me conecto a ella remotamente. Ok, entonces vamos a verlo más adelante cuando nos toque hablar de Google Cloud. Pero vamos avanzando un poco. Lo otro importante es otra cosa importante que hay que conocer es la terminal shell. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Lo vamos a pasar rápido. Si bien es cierto, nosotros normalmente no lo vamos a ver, eso eh, lo ve más, obviamente, el área de TI. Sí es bueno que ustedes conozcan, ¿no? ¿A qué se refiere qué es la terminal? Lo hemos visto en la parte, en una presentación anterior, pero básicamente la terminal es eh, controlar la computadora, darle instrucciones a la computadora, pero no a través de la parte visual, ¿no? Que Windows nos ofrece, las ventanas, ¿no? No a través de eso, sino a través de código, de líneas de código. ¿Y eso qué beneficios tiene? Bueno, básicamente rapidez, ¿no? Porque con una línea de código yo puedo hacer muchas cosas muy rápido, ¿no? Puedo automatizar también, puedo hacer que la máquina haga varias cosas, es decir, que presione inicio, que luego presione programas, que luego vaya a Word, que de repente me cree un directorio y un archivo, o me cree 10 archivos a la vez, o 20 archivos a la vez. Eso visualmente no lo puedo hacer. O sea, con clic derecho, no puedo hacer, por ejemplo, crear 100 archivos de texto a la vez. En cambio, con la terminal, con código, sí puedo hacer eso. Entonces, tiene sus beneficios, sobre todo cuando queremos una manipulación más de detalle, más técnicas de nuestra computadora. Ahora, esta presentación de terminal, que la voy a presentar, denme un segundo. Voy a abrir. Entonces, ahí pueden ver, lo que he hecho es entrar, voy a ver si puedo agrandar la letra, ahí está. Ok, entonces, esto es la terminal de Windows, por ejemplo, ¿no? Que es muy similar a la terminal de Linux. Linux, acuérdense que es el sistema operativo que más se usa en servidores, por lo tanto, más se usa su terminal de ellos, pero es similar e incluso algunos comandos son muy parecidos, ¿ok? Entonces, como les digo, esa es una manera de controlar la máquina, es otra manera. Tú lo haces, o normalmente nosotros lo hacemos no con esto, obviamente, porque no es muy amigable, ¿no? Tendría que memorizar comandos y es más difícil para el ser humano memorizar comandos, ¿no? Entonces, obviamente un sistema operativo más visual como Windows, de hecho, funciona mejor y fue la razón con la explosión y por qué creció tanto Microsoft y vendió tantas copias de su Windows en todas las computadoras, ¿no? Porque realmente facilitó la vida del usuario. Sin embargo, las limitaciones que tiene básicamente son ya a nivel muy de desarrollo, ¿no? Muy de control, como les digo. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que vean, ¿no? Por ejemplo, yo con un comando, por ejemplo, yo ahorita, si yo quisiera saber dónde estoy, es decir, en qué carpeta estoy, con este comando me dice, ¿no? Yo estoy en el disco duro C, en la carpeta user y en la carpeta inf-l.
en una plataforma de Windows normal, si yo quisiera ver qué programas tengo, qué archivos tengo, lo voy a ver visualmente, ¿no? Porque voy a estar dentro de la carpeta, le doy doble clic a la carpeta y veo tus archivos. En este caso no veo. Para poder ver tengo que listarlos. Entonces, con el comando ls, acá ven, se listan todos mis archivos, ¿no? Acá están todos mis archivos, la fecha, la última vez que se abrió, ¿no? Y esto de acá son los permisos, ¿no? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, esto de acá es un directorio, todos estos son directorios, en realidad todos son directorios. Cuando es la D es todo directorio. Entonces, si yo quisiera entrar a alguna de estas carpetas, por ejemplo, documentos, en una presentación visual, yo le doy doble clic, ¿no? A la carpeta documentos, ingreso. Acá no puedo dar doble clic, el mouse no funciona acá. Entonces, ¿cómo voy a esa carpeta? Con un comando que se llama cd y escribo la carpeta a la que quiero ingresar. Y como ven, si le doy pwd, me dice, ahora estás en la carpeta Documents. Y si quiero listar sus archivos, tengo que volver a poner ls y acá empiezan, perdón, a aparecer los archivos, ¿no? Bueno, estos son carpetas también, directorio, directorio. Creo que todavía son directorios. Ah, ya, estos ya son archivos, ¿no? Esto normalmente te dice los permisos que tienes, ¿no? Y quiénes, ¿no? El local, el usuario, un externo, ¿no? Dependiendo cómo te logueas. Esos son directorios y estos son archivos, ¿no? Eh, y bueno, ya está. Entonces, esos son algunos, ¿no? Si por ejemplo quiero crear una carpeta, si quiero retroceder, le doy cd dos puntos y retrocedo. Si yo quisiera crear una carpeta, se crea en cómo crearías en Windows normal, le tienes que dar clic derecho, crear o nuevo, ¿no? Carpeta, y te sale y tú le pones el nombre. Acá simplemente pones mkdir, el nombre de tu carpeta, por ejemplo, carpeta nueva, le das enter y automáticamente se crea. Entonces, eh, el manejo es más directo, es más potente, pero eso es más ya un nivel cuando tú quieres un control más técnico de la máquina, ¿no? Búsqueda avanzada, registro, instalación, automatización, ¿no? Creación de muchos documentos a la vez, entre otras cosas, ¿no? Generar permisos, ¿no? Yo podría cambiar los permisos directamente desde acá. Y sí hay ciertas cosas que desde el Windows normal no puedes hacerlo, tienes que hacerlo desde el PowerShell, como permisos de usuario, de archivos, restricciones, crear usuarios, etc., ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, eso es un poco la terminal. Más adelante vamos a ir explorando un poco más de a poco, pero sí es bueno dentro de esta alfabetización digital que conozcamos y que se entra muy sencillo, ¿no? En Windows, en sus computadoras, si ustedes ponen PowerShell, pueden entrar a su terminal de Windows. Ok, ¿cómo vamos con tiempo? Ok, ya estamos casi en la hora. Bien, vamos a correr un poco. Ya vamos a entrar ahora. Ya hemos visto todo lo que es hardware, ¿no? Hemos visto incluso al inicio un poco de historia sobre las computadoras, ¿no? Hemos visto el hardware, las piezas claves que de todas maneras tienen cualquier computadora, puede ser nuestro celular, nuestra laptop, nuestra tablet, nuestra PC, ¿no? ¿Y por qué es que es importante cuando uno va a comprar una computadora, un celular? Porque es importante que tenga memoria RAM, más disco duro, ¿no? Más CPU, es importante.
También hemos visto un poco de algunos conceptos de cloud, de la comunicación, protocolos como SSH, que como ven, en realidad se usa mucho para cuando quieres remotear una máquina, lo haces a través de este protocolo, pero es posible. De repente no nosotros vamos a usarlo, pero sí es importante que sabemos que podemos conectarnos remotamente con otra computadora, ¿no? Es importante saber eso para algún problema que necesitemos. Y bueno, ya hemos visto algo de esto de la terminal. Y ahora ya vamos a entrar a la web y el Internet. Primero que la web y el Internet no es lo mismo, ¿ok? A veces se suele confundir o podemos tener la confusión de que es lo mismo y en realidad no es lo mismo. La web en realidad es las páginas web. Es la única manera de acceder al Internet que es la infraestructura, ¿no? Internet es la infraestructura. Y la web es el cómo tú accedes a Internet. Es la única manera, mejor dicho, de acceder a Internet, a través de la web. Y para eso existen navegadores, existen software como Chrome de Google, como eh, Edge de Microsoft. Pero el que más se usa es Google, ¿no? Google se usa más. Y también hay toda una historia detrás, porque en realidad Google Chrome no fue el primero. Antes estaba Internet Explorer de Microsoft, Mozilla de Firefox, pero la lucha la ganó Google porque creó de alguna manera un mejor algoritmo, un mejor navegador, mejor compatibilidad con muchas páginas web de ese entonces, un buen algoritmo y finalmente ganó. Pero bueno, entonces la web es la forma como accedes, es la única manera de acceder a Internet. En cambio, Internet en sí es toda la infraestructura, ¿no? Y se compone de una red masiva de satélites, redes celulares, cables físicos bajo tierra y mar, ¿no? Es toda la infraestructura. Como vimos, por ejemplo, Google tiene toda una infraestructura de su servicio Google Cloud y que su infraestructura obviamente está conectada a Internet, ¿no? Pero bueno, Internet es una infraestructura de red, ¿ok? Y bueno, algunos conceptos que tenemos que saber de Internet es que, como ya venimos un poco repitiendo, existen dos tipos de clientes en Internet. El que requiere información, requiere algo, se le llama clientes, y normalmente los clientes nos conectamos a Internet a través de un celular. En el celular puede ser a través de una página web o a través de una app. En cualquiera de los dos te conectas a Internet, solamente que cambia la forma. A través de un asistente de voz, con la voz, por ejemplo. O una tablet, una laptop, lo que fuese. Y por el otro lado, en el Internet hay una máquina que te da información, que te sirve, que responde a tu requerimiento. A esas máquinas se les llaman servidores. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el cliente en un Internet? En el Internet, pues somos nosotros principalmente. Ahora, pueden ser, ojo, nosotros personas o también pueden ser máquinas. O sea, otra máquina solicitando información a otro servidor. También es un servicio. Una máquina pidiendo información a otra máquina, entonces esa máquina se convierte en un cliente. Pero bueno, en la idea normal o cotidiana, los que normalmente requerimos información o algún servicio de una máquina o de una web, somos los clientes, somos las personas. Son los que hacemos el requerimiento. Y nos conectamos a Internet a través de una red que alguien la administra. En este caso, es nuestro proveedor de servicios de Internet o ISP, ¿no? Ese proveedor de Internet, al que nosotros le pagamos mensualmente por el servicio, es el que se encarga de administrar nuestro acceso a Internet. ¿Ok? Y como les dije, bueno, bueno, esos son los clientes, ¿no? Bueno, esto en la foto en realidad lo que ven ya son los servidores. Estos son servidores o computadoras de Google. Se les llama, al ser tantos servidores, tantas computadoras, donde están alojadas millones de aplicaciones, por ejemplo, todas las aplicaciones de Android, ¿no? Todas las aplicaciones de Android, las millones de aplicaciones que hay están alojadas en los servidores de Google. ¿Ok?
Muchas de las páginas web también, aplicaciones web también están siendo alojadas en la nube. El servicio de Google Cloud, perdón, está en estas computadoras. Entonces esto se le llama farm o data store o farm, ¿no? Como granjas de servidores. Y esto no es un solo lugar. Hay, como les mostré en la foto, tienen en varios sitios. Y cuando nosotros, a través de una pantalla, un celular, una tablet, una laptop, nos comunicamos a este servidor, lo que hacemos es, el requerimiento viaja por toda la infraestructura de red, cables, fibra ópticas que están por subsuelo, perdón, sobre, debajo de la tierra, en el mar, ¿no? Porque se comunican y llegan a estas máquinas. Cuando llegan a esta máquina, en alguna de estas máquinas está alojado el requerimiento que has pedido. Por ejemplo, la música de Spotify. Entonces, en alguna máquina de estas está esa música, eh, y te devuelve este servidor te devuelve esa música que has pedido. Y ahí, como se ve en la foto, obtienes esa música, ¿no? Y la empiezas a escuchar. El tiempo que demora en que entre tú le pides y te sirve se le llama latencia. Por eso es que la idea es que la información esté lo más cercana a donde están los clientes. O mejor dicho, como hay varios servidores, dependiendo de dónde te conectes, desde dónde te conectes, obviamente el sistema, esa administración del sistema te lleve al lugar más cercano a ese requerimiento para que al rápido te entregue la información que tú pides, ¿no? Por ejemplo, si yo pido la información acá en Perú, no tiene sentido que la información viaje. Por ejemplo, pido la música de Spotify, no tiene sentido que viaje hasta este servidor que está, no sé, pues en Asia, de repente, ¿no? En Japón, porque más cerca está de repente el de Brasil o el de Estados Unidos acá arriba. Entonces, toda esa administración, como ven, hay toda una administración de los paquetes en Internet que se tienen que ejecutar para disminuir latencia, servir eficientemente, que no haya colisiones. Imagínense que todo el mundo requiera esa misma data a ese mismo servidor, que no haya colisiones, que no se pierdan datos, que sea seguro, que no haya ciberataques. Entonces, la administración que hay detrás de cómo nos conectamos a Internet realmente también es súper sofisticado, ¿no? Quizás no lo vemos, no nos damos cuenta, porque ahora te conectas a Internet prácticamente de manera automática, ¿no? Uno ya no hace absolutamente nada más que por ahí prender su señal de Wi-Fi en el celular o en la laptop, conectarte a una red Wi-Fi local o poner un cable. Pero realmente, ahora en los siguientes temas vamos a explorar cómo es esta comunicación y cómo transmiten los datos y cómo el sistema se entera desde dónde yo me conecto y a dónde debo ir y que no se pierda mi paquete y que no haya intrusos que lo obtengan. Entonces, detrás realmente hay todo un sistema que trabaja por nosotros y que ha hecho posible el avance del Internet y de la web, ¿no? Y que hoy podamos desde comprar en Internet, gracias a estos servidores, gracias a la web, gracias al Internet. Hoy puedes comprar tu comida desde tu celular, puedes ordenar un producto de tu celular, puedes comprar un libro, puedes escuchar música, puedes estudiar, podemos comunicarnos como lo estamos haciendo ahora, puedes consultar dónde hay unas camas libres en algún hospital, puedes consultar la información que tú quieras, dibujar, o sea, gracias a esto que no vemos es que hoy es posible realmente muchas cosas que antes eran imposibles, ¿no? Resolver problemas que antes eran imposibles. Y que bueno, las personas que, claro, esto está comenzando desde los años 90, ¿no? De la aparición de la web. eh, y los primeros que estuvieron y que vieron este potencial y este alcance, bueno, hoy son las empresas que más valen en el mundo, como Amazon, que comenzó en los años 94, 95, Google, que también comenzó por ahí,
Microsoft, Oracle, y ya luego empresas más modernas como Facebook, como Spotify, y ya más latinoamericanas, de repente como casos como Despegar.com, Rappi, Pedidos Ya, este, entre otras, vieron esto por conocimiento, como alguna vez en alguna entrevista dijo Bill Gates, que él tuvo la suerte de estar rodeado de este conocimiento y de esta información eh, a muy temprana edad, cuando esto recién comenzaba, y eso le permitió ver las posibilidades que habían detrás de esto, como en realidad pasa con todos los emprendedores de tecnología, ¿no? Y claro, bueno, eso pasa a veces en los países del primer mundo, porque ahí se fomenta esto, y ya cuando llega acá ya llega un poco después, pero la globalización a eso que ahora podamos tener información en realidad casi al mismo tiempo, ¿no? Y solo está en nuestras manos educarnos y conocer cómo funciona qué hay detrás para que nuestro cerebro pueda entender y ver la tecnología como una herramienta para resolver problemas. ¿Ok? Pero bueno, entonces, eh, en el Internet hay algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, está la dirección IP, ¿no? Las computadoras en la red tienen un identificador llamado dirección IP, pero no es el único. También están las direcciones MAC, que por lo general, eh, bueno, a ver, son permanentes en realidad. La dirección MAC es una dirección, o sea, es un código hexadecimal que ya viene en tu tarjeta de red. En tu tarjeta de red, que está dentro de tu computadora, que es la manera como me comunico a internet, que puede ser una tarjeta con cable Ethernet o una tarjeta Wi-Fi, va a una dirección MAC. Entonces esa es única y ya está asignado, ya hay todo un consenso para darle una dirección MAC especialmente para cada fabricante, ¿no? Y hay todo un consenso. Entonces, para que no se repita, entonces eso es única. Y la dirección IP, como tú te comunicas, también es única. Y entonces sí hay manera, por ejemplo, de rastrear de dónde viene un requerimiento, ¿no? Por ejemplo, si alguien, eh, imaginemos alguien quiere hacer algo malo y empieza a lanzar información o empieza a buscar información de cómo armar, no sé, algún dispositivo raro para atacar de repente, ¿no? Hablemos de algo de terrorismo de repente, ¿no? O empieza a buscar información, uno podría identificar esa eh, ¿cómo decirlo? Ese empaquetado, ¿no? Que es todo un paquete de datos que manda, cuando uno manda un requerimiento a un servidor web, hay todo un paquete de data, que lo vamos a ver más adelante, y ahí se menciona la dirección IP origen y IP destino, porque yo quiero saber a dónde voy, de dónde vengo y a dónde voy. Entonces, hay manera de saber. Y además está asociado a la dirección MAC. Y cómo, o sea, realmente la dirección MAC no viaja, lo que viaja es la dirección IP. Pero hay tablas en los servidores ya en los servidores de enrutamiento, donde hay una tabla donde se dice que esta dirección MAC está con esta dirección IP. Entonces, cuando llega el paquete se le llama a la información, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar en Google, ¿no? Entonces entramos a google.com, entonces yo hago ese requerimiento al Internet y creo un paquete que va a viajar por Internet. Ese paquete que está, mi IP de origen, es decir, quién solicita, a quién le solicito, que sería google.com, que es una URL, que es 192. Que es su IP, ¿no? De IP destino. Solamente que nosotros normalmente no ponemos la IP en números, porque para recordar eso al ser humano es complicado. Entonces normalmente ponemos www.google.com, ¿no? Y en el medio de eso va la trama, es decir, ¿qué quiero? O sea, ¿qué requiero de ese servidor? Requiero ver la web google.com o buscar la palabra amor. Entonces, todo eso va en un paquete, obviamente encriptado, pero
sí puedo, pero la dirección IP, destino y fija, sí eso es público. El paquete es privado, pero yo puedo saber de dónde viene la información. Entonces, hay maneras de rastrear cuando hay, por ejemplo, no sé, pues, cuando hay posibilidades de que haya un atentado, ¿no? Entonces, si tuviéramos un equipo especial que se encargue de identificar eso, podría saberse, ¿no? Pero no el mensaje. Ojo, no se puede saber los mensajes, solo los requerimientos, pero no el mensaje, porque eso sí está encriptado y es indescriptible, o sea, no se puede descifrar, ¿no? Que luego lo vamos a ver más adelante, cómo es que funciona la seguridad en Internet, ¿no? O sea, algunas cosas se pueden saber, otras definitivamente no, como los mensajes, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp, su sistema de WhatsApp es encriptado en ambos extremos, una encriptación asimétrica, y por más de que alguien capte los mensajes, no hay manera de saber qué hay. Ni siquiera el mismo WhatsApp lo puede hacer. Nadie, absolutamente nadie. Tecnológicamente hablando, no existe una computadora que hoy pueda atrapar un mensaje que viene encriptado con estándares como el HTTPS, ¿no? El SSL, hay una versión más poderosa, pero bueno, son protocolos de encriptamiento, no hay manera de desencriptarlo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la parte de seguridad. Entonces, regresando a esto, tenemos la dirección IP, la dirección MAC, que es permanente. La dirección IP normalmente no es permanente porque, salvo que tú compres una IP fija, las IP son dinámicas. Entonces, cada vez que te conectes a una red, tu máquina cambia de IP o se le asigna una IP nueva, ¿no? Lo que sí es fijo es la MAC. Y cuando se envíe y recibe la información, obviamente se necesita de ambas direcciones, de la dirección MAC y de la dirección IP. Y la IP, para hacer una analogía, la IP es como la dirección del destinatario. Imaginemos que enviamos una carta, pues la IP es como que mi dirección y la MAC es como mi nombre. ¿Ok? Y bueno, y acá está, ¿no? Esta es la forma de la IP address. Esta es una IP versión 4, 192.168.1.1. Esta es la dirección que tiene tu computadora cuando se conecta a Internet. Este es, como les dije, versión 4 porque ya hay un Internet versión 6. Y esta es la dirección MAC. Esto es la dirección, el DNI de tu tarjeta de red. Y acá, como te dije, hay un identificador del fabricante único, que esto ya es un consenso mundial. Y acá la del producto, ¿no? Este es un sistema hexadecimal. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos hexadecimales cada uno y este es 4 grupos, eh, pero creo que no es hexadecimal, creo que es binario. Sí, es binario, ¿no? Solamente que acá está en decimal, ¿no? Sistema decimal, hexadecimal, binario. Lo vamos a ver también, no se preocupen, pero bueno. Y acá les quería mostrar, por ejemplo, si ustedes quieren ver dónde encuentran esta información, la IP de su máquina y la dirección MAC, pueden entrar en la parte de abajo los que tienen Windows, si están conectados por Wi-Fi o por cable, le dan clic, le dan a abrir configuración de red Internet y en propiedades van a ver que acá les aparece su dirección IP en versión 4 y bueno, en el caso de que tengan en versión 6. Y acá abajo la dirección MAC en hexadecimal. Entonces, esas dos informaciones son necesarias para que ustedes puedan salir a Internet y bueno, y navegar por Internet, ¿no? A través de la web. Esas dos cosas son necesarias, ¿no? Acá está el tipo de seguridad. Este es el mejor tipo de seguridad hasta ahora en este caso es para Wi-Fi, ¿no? La WPA2, ¿no? Que bueno, no vamos a entrar en ese tema porque lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y bueno, obviamente para comunicarnos Internet se necesita de un hardware, ¿no? Y ahí entra el cable, si es que nos comunicamos con un cable Ethernet o Wi-Fi o fibra óptica, que en realidad se usa más para interconexión, como hemos visto, de todos los servidores. Router, que es el equipo que ya
te da acceso a internet, y el switching, que es como que interconecta varias computadoras para ordenarlas, ¿no? El hub también es como un concentrador, pero normalmente ya son equipos que se están usando cada vez menos, salvo, pero todavía se usan, y los routers y los switching sí se usan cada vez más, ¿no? Ok, bueno, lo vamos a dejar acá porque ya hemos excedido nuestra hora y ya lo vamos a ver en un siguiente video, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos el siguiente miércoles. Chao, chao.